Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol del RF. Bueno chicos, ahora toca recalcar a 5 jugadores de Cerro Porteño que lo que va de este siglo fueron jugadores que literalmente en su momento de debut, vamos a decirle, fueron uno de los jugadores que más pintaban y que simplemente parecían unas promesas indiscutibles del fútbol paraguayo. Algunos un poco menos, algunos un poco más, pero lo que sí es que vamos a recalcar lo que serían 5 jugadores que debutaron en Cerro Porteño, que pintaban para ser uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo y que simplemente por A o B motivo nunca se consiguió. Así que sin mucho más que decir, por favor te pido que me sigas en mis redes sociales y ahora sí comencemos con el video. Pues bueno, el primer caso tendríamos a Fernando Ovelar, literalmente un jugador que el pueblo, por lo menos azulgrana, lo conocería muy bien. Y si no te suena es porque literalmente en su momento fue una bomba y luego simplemente se apagó. Estamos hablando de un jugador que fue el jugador más joven en debutar en el fútbol paraguayo, con 14 años. Literalmente una locura en ese entonces. Corría la temporada 17-18 y justamente se enfrentarían Cerro Porteño y Olimpia, el clásico más fuerte del fútbol paraguayo a lo que se refiere. Lo que podemos decir es que literalmente el ambiente estaba muy tenso y Olimpia en ese entonces venía un poco mejor que Cerro Porteño en lo que vendría siendo las temporadas, en la que justamente estaban ganando campeonatos y estaban en un mejor momento en teoría. Justamente dado el clásico, pues simplemente se daría el debut de un joven llamado Ovelar. Lo que podemos decir es que fue uno de los debuts más soñados. Quizás en términos del juego no fue quizás el más deslumbrante, pero siempre estuvo presente y como era tan joven, claramente era una gran expectativa. Lo que podemos decir que tras una gran jugada de Cerro Porteño, pues el joven de tan solo 14 años terminaría la jugada en un gol. El gol todos enloquecen, ya que Cerro le ganaba a Olimpia en su propia casa. Todo era un espectáculo y una sensación. Todos decían y hablaban después de este partido en la que Cerro le ganaría a Olimpia y todos hablarían simplemente de este chico, en la cual todo el mundo decía que podría ser uno de las mejores promesas del fútbol paraguayo. Pero lastimosamente luego de eso, tras 7 partidos, pues simplemente volvería a la sub-20. En este entonces pues aún así seguían las expectativas. Recordemos que solo tenía 14 años, pero simplemente después de eso se apagó. Siguió jugando en Cerro Porteño hasta la temporada 2021-22. No habría jugado ni siquiera los 100 partidos y solo habría marcado 5 goles. La realidad es que por más de que tuvo un debut soñado, simplemente se quedó a las puertas de las expectativas. Luego de eso se iría libre al Club Pachuca de México, que simplemente lo ficharía por ser muy joven y obviamente poder explotar. Y ahí pues simplemente no hizo mucho, jugando tan solo 20 partidos, en la cual no marcó ni un gol ni una asistencia. Luego se iría a Chile, que hasta el día de hoy sigue ahí y simplemente sin mucho más que decir. La realidad es que no tuvo muchas expectativas. Pero si lo pongo aquí mismo es simplemente porque sigue siendo joven, con 22 años. Y quién sabe, aún así podría despertarse y explotar aún. Pero lo que sí, que lo que queda de ese niño que explotó en ese clásico simplemente es un jugador que simplemente está desaparecido. Pues bueno, ahora le tendremos a un caso quizás un poco mejor, pero la realidad es que también no fue lo que se esperaba. Estamos hablando de Josué Colmán, un jugador que también debutaría muy joven en Cerro Porteño, en la cual sería la temporada 15-16, en la que jugaría tan solo 3 partidos en su debut. Lo que podemos decir que con 16 años era una expectativa increíble. En este entonces, Cerro Porteño se encontraba en un momento bastante bueno, en la cual contaba con un plantel bastante bueno, por así decirlo, en la cual estaba logrando cosas muy buenas entre Copa Sudamericana y torneo local. Lo que podemos decir simplemente es que era un jugador muy regatador, muy ágil y obviamente su juventud lo respaldaba. E incluso después de su debut en la temporada siguiente, pues él retomaría con las 10 del club. Era un joven con mucho talento, que simplemente en la temporada 17-18
se iría a Estados Unidos. Y justo sería un club en donde estaba Kaká, que sería el Orlando City. Justamente la temporada que él decidió retirarse del fútbol, pues simplemente fue Josué Colmán el fichaje que lo reemplazaría y retomaría el 10 de Kaká. Lo que sí que se generaría mucho morbo, en la cual pues se esperaba mucho. Y la realidad es que no terminó siendo. En 34 partidos, en 2 temporadas, solo marcaría 3 asistencias y no mucho más. Y luego volvería al club Cerro Porteño, en la cual no tuvo muchos destellos. Luego iría a Guaraní, en donde demostró gran nivel, incluso fue convocado a 2 partidos de eliminatorias con Paraguay y fue quizás su mejor momento en todo lo que va de su carrera, pero luego simplemente volvería a apagarse. Luego volvería a México, luego iría a Argentina y ahora se encuentra en Nacional de Paraguay, en la cual en 4 partidos ya marcó 2 goles. En teoría, pues un nivel bastante regular, pero la realidad es que basándonos en lo que se esperaba de él, para mí se quedó muy corto. Pues bueno, en el tercer puesto le tenemos a un jugador que también es un poco mejor, pero aún así se quedó a las puertas de las grandes expectativas, y estaríamos hablando de Cecilio Domínguez. A ver, esto es un poco trampa, porque sí, Cecilio Domínguez no es que debutó en Cerro, pero ¿por qué lo pongo aquí? Porque fue en Cerro en donde pues prácticamente se lo recuerda, porque fue en donde se dio su explosión máxima, porque él debutaría en la temporada 2010-2011 en el club Sol de América de Paraguay. Tras ser un joven de 17, 18 y 19 años, pues fue una gran figura. Aún así, no logró destacar tanto como para llamar la atención. Posteriormente iría a Nacional, donde tampoco destacó mucho, volvería a Sol de América, y aquí es donde Cerro hace una apuesta por el joven de 20 años, en la cual pues simplemente lo decide fichar. La realidad es que el fichaje pasa desapercibido, porque la realidad es que todos veían que no era la gran cosa, por así decirlo, pero aquí es donde todos se equivocaron. En su primera temporada marcaría 6 goles y marcaría una cierta sensación, pero la realidad que no mucho más. Su segunda temporada es donde la rompe totalmente. Cecilio Domínguez, con 21 años, se convierte en el líder absoluto del club Cerro Porteño, en donde en el torneo de apertura se convertiría en el máximo artillero con 14 goles. Y no es solo eso, en la temporada 15 y 16 estaría jugando la Copa Sudamericana, en la cual estaba haciendo una campaña impresionante, teniendo un rendimiento absoluto, pero siendo Cecilio la máxima figura, llegando hasta las semifinales, en la cual en 7 partidos Cecilio Domínguez marcaría 6 goles, terminando como uno de los máximos goleadores. Y es que literalmente en esta campaña, con 42 partidos, marcaría 26 goles y con 21 años se convertiría en una de las mejores sensaciones del fútbol paraguayo. Posteriormente saltaba noticia de que clubes europeos lo querían, pero oficialmente sería el Club América con un gran sueldo que vendría y se llevaría al jugador. Y aquí pues se esperaría que la rompa totalmente, ya que estaríamos hablando del fútbol mexicano, que teóricamente tendría que ser un menor a lo que sería el fútbol europeo. Pues simplemente en 74 partidos marcaría 21 goles, un rendimiento regular, pero se esperaba mucho más de él. Posteriormente se iría a Argentina en un club Independiente, en donde se le ficharía para por fin romperla toda con 23 años y poder de una vez por todas irse a Europa, cosa que no sucedió, ya que en tan solo 24 partidos marcaría tan solo 7 goles. Por más que tuvo altibajos, no fue obviamente lo esperado, incluso terminando con problemas en el club. Posteriormente a eso, pasaría en el fútbol paraguayo, luego Estados Unidos, y ahora mismo retornaría a Cerro Porteño, en la cual esta sería su 4ª temporada desde que volvió al club. Y la realidad es que en 90 partidos, marcando ya 25 goles, sigue teniendo un rendimiento regular, por así decirlo. Pero como ya digo, como explotó tan grande en su momento, se esperaba incluso mucho más. Pero aún así considero que se quedó a la mitad, porque también estuvo mucho tiempo en la selección, jugando por lo menos 30 partidos, quizás no destacando mucho, pero aún así en cuanto a carrera, por lo menos podemos decir que mantuvo media regularidad. En el siguiente puesto le tendríamos a Juan Manuel Iturbe. La realidad es que esto es un caso increíble, ya que Juan Manuel Iturbe debutaría en Cerro Porteño a la edad de 16 años en la temporada 2008-2009, en la cual jugaría tan solo 3 partidos
y la realidad es que no destacaría mucho. En la siguiente temporada un poco de lo mismo, seguía en el plantel pero era más suplente que titular y solo terminaría jugando también 3 partidos, aparte de tener ciertas molestias y no mucho más. Pero ¿qué pasa? En la temporada 2010-2011, la cual Cerro Porteño vive su mejor campaña, Juan Manuel Iturbe, con 17 años, sería parte de la mejor temporada del club Cerro Porteño, lo que vendría siendo de este siglo, en la cual Cerro Porteño ganaría el campeonato local y no solo eso, también llegaría a las semifinales de la Copa Libertadores, teniendo a Juan Manuel Iturbe en ese plantel, en la cual jugaría 8 partidos, marcando 2 goles claves y se convertiría en una sensación absoluta. Tanto fue así que luego viene el Porto de Portugal y lo ficha para llevarlo y simplemente se convierte en una gran sensación, y lo que más destacaba simplemente era su gran regate y velocidad, llegándose a comparar con el mismísimo Messi, literalmente una sensación impresionante. En el Porto quizás no tuvo un gran rendimiento, pero por lo menos fue regular. En ese entonces sería River quien lo querría traer al fútbol sudamericano y simplemente se dio. Y aquí literalmente en 16 partidos demostró tener un talento impresionante. Tanto fue así que solo necesitó 17 partidos para que el mismísimo Hellas Verona de Italia se fije en él. Aquí es donde se haría prácticamente confirmación de la gran promesa, ya que con 19 años destacaría de una forma impresionante en el fútbol italiano, ya que en 33 partidos marcando 8 goles y 4 asistencias, siendo una gran figura y mucho más importante, su velocidad y su juventud lo hacía increíble. Tanto fue así que la mismísima Roma pagaría 24 millones de euros por el joven argentino en ese entonces. Pues hasta aquí es donde explotó totalmente, ya que después de esto lo que sería en la Roma no destacaría mucho, no jugaría mucho, luego iría a la Premier, luego volvería a la Roma, luego iría a México y así un sinfín de pasos, hasta que actualmente se encuentra jugando en el club Cerro Porteño hace 3 temporadas, en la cual en 84 partidos ya marcaría 24 goles y también teniendo un rendimiento regular. En todo este transcurso no pudo ser la gran figura de Argentina como se esperaba, y luego ya nacionalizado paraguayo, por más de que jugó en la selección paraguaya, tampoco fue la gran figura que se esperaba. Y la realidad es que teniendo tanta explosión y literalmente siendo tan joven, siendo una proyección impresionante comparándolo con el mismísimo Messi, la realidad es que ahora mismo podemos decir que no terminó siendo lo que se esperaba de él, ya que se esperaba incluso mucho más. Pero aún así, en cuanto a carrera, creo que es el más regular sin ningún tipo de duda. Y bueno, en el último puesto le tendremos quizás a la mayor promesa de todos. Y estamos hablando de la mayor promesa del fútbol paraguayo del siglo XXI sin ningún tipo de duda. Estaríamos hablando de Sergio Díaz, un jugador que literalmente en su momento fue uno de los mejores. Debutando con apenas 15 años, se convertiría en una de las mejores sensaciones del fútbol paraguayo. Literalmente en su primera temporada, jugando pocos partidos, ya deslumbraba con cada pase o cada regate que hacía. Era un joven muy explosivo que simplemente destacaba su técnica en el regate. Su manera de regatear y pasarse a jugadores era algo impresionante, destacando incluso a nivel internacional. Puedo decir que simplemente es un jugador que en cuanto a talento puede ser prácticamente uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo. Tanto fue así que su segunda temporada en Cerro Porteño, jugando más de 40 partidos, marcando más de 15 goles, luego regateando a sinfín de jugadores, simplemente participando y siendo un jugador versátil y muy talentoso en lo que sería en el ataque, simplemente era algo inminente. Luego en viajes, la selección sub-21 haciendo viajes en Francia, literalmente lograba destacar de una manera impresionante, haciéndose reconocer por todos lados. Siempre destacaba en donde iba. Era un jugador con una proyección que era indudable. Tanto fue así que en su viaje a Francia con la selección sub-21, simplemente fue el observador del Real Madrid quien lo vería y simplemente pues no se podía pasar de alto.
Tanto fue así que cuando volvió a Paraguay, simplemente los observadores del Real Madrid viajaron hasta Sudamérica, hasta Paraguay, para verlo jugar. Simplemente era una sensación impresionante. Luego de eso, ¿qué pasaría? Sergio Díaz cumpliría los 18 años. Inmediatamente después sería el mismísimo Zidane quien lo pediría para formar parte del plantel del Real Madrid, y estamos hablando de la temporada 17-18. En estos tiempos el Real Madrid era un gigante. En este tiempo todo lo que se decía de Sergio Díaz simplemente se convirtió en realidad. Y la realidad es que de un día para el otro, que el Real Madrid venga hasta Sudamérica y te lleve, era algo de muy pocos. Era algo que ni siquiera los brasileños y argentinos lograban fácilmente. Y pues bueno, lo que sí que en este entonces Sergio Díaz ya entrenaba con el plantel oficial, con Cristiano Ronaldo, Benzema y tal. Pero aún así seguiría pues en el Real Madrid B o Castilla, por así decirlo. Pero aún así siempre destacando, y luego un club de segunda división lo terminaría fichando, en la que aquí también simplemente estaba jugando una de sus mejores temporadas. Lastimosamente sufriría una lesión que lo dejaría prácticamente todo el año fuera de las canchas, y fue aquí donde todo se iría abajo. Simplemente después de esta lesión ya no pudo volver. Cuando volvió a las canchas simplemente ya volvería pues ya con el 50% de Sergio Díaz esfumado, en donde el Corinthians lo decide traer a Sudamérica para probarlo y simplemente no funciona. Luego iría a México, luego iría en sinfín de lugares, y hoy simplemente estar pues desapercibido en el fútbol paraguayo, en el Club Sportivo Luqueño. La realidad es que, ¿qué pasa? En cuanto a promesa, prácticamente cumpliría con el objetivo, que sería simplemente destacar y que luego se lo vería en un grande, en lo que prácticamente sucedió, ya que el Real Madrid lo decide llevar. Lastimosamente, y si lo pongo aquí es porque no fue tanto su culpa, sino que también fue culpa de las elecciones, quien no lo dejaría nunca más, y simplemente fue por este motivo que no se cumpliría ni la mitad de lo que se esperaba del Chico Díaz, aquel joven que logró deslumbrar a todos los paraguayos. Bueno, eso ha sido los 5 jugadores que más prometían del club Cerro Porteño, de Paraguay en general, y simplemente no terminaron siendo. Algunos quizás pudieron terminar o por lo menos seguir su carrera de una forma regular, en la cual no logró lo que se esperó, pero tampoco es que fracasó, digámosle. Pero la realidad es que simplemente son jugadores que pudieron haber hecho mucho más de lo que pintaban. Pues bueno, ahora sí, déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció este top, y mucho más importante, dejándome nombres. Déjame saber también otros jugadores que crees que deberían de estar en esta lista. Y ahora sí, sin mucho más que decir, espero que te haya gustado este video, y si es así, no olvides comentar, deja tu like, suscribirte, que no sé lo que me ayudaría, y sin mucho más que decir, nos vemos la próxima. Chao, perris.